Ok, bienvenidos a nuestro episodio número 4 de este podcast, de esta serie con Nets Gómez, mi amigo, y también este canal de YouTube. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que Pedro el apóstol nos dice acerca de los falsos profetas. Y cuando alguien con la estatura de Pedro toma 2 capítulos para hablarnos de los falsos profetas y después de prepararnos para la venida del Señor Jesucristo y de su paciencia, tenemos que prestar atención a alguien, como me dijo una vez Nets. No podemos jugar con lo que Pedro nos dice porque su nombre está escrito en los fundamentos de la Nueva Jerusalén. Entonces, Pedro tiene mucha sabiduría que darnos aquí, así que vamos a comenzar. Ok, Nets, ¿cómo estás? Súper bien. ¿Tú qué tal, Benji? ¿Yo bien? Muy bien, muy bien. Estoy listo para entrar en este tema de segunda de Pedro. Estamos en el capítulo 2 y tal vez vamos a hablar un poco del capítulo 3. Pero estos 2 capítulos, junto con Jeremías 23, son parte de los 150 capítulos. Y vamos a estar tratando de hacer referencias aquí y allá porque el punto no es hacer un estudio exhaustivo de los 150 capítulos, pero simplemente dialogar con cosas que creemos que son relevantes para un podcast como este. Así que, Nets, ¿qué piensas? Tú siempre empiezas y yo te sigo. Claro que sí, gracias, Benji. Bueno, esto está, cuando planteamos la vez pasada hablar de este tema de los falsos profetas, lo dices bien. O sea, número 1, Pedro el apóstol está trayéndonos luz y él da una palabra muy certera diciendo, habrá entre ustedes falsos maestros. Y me sorprende varias cosas. Número 1, dice que estarán entre nosotros, porque Jesús nos habló en Mateo 24 de que iban a venir. Dice que una de las primeras prevenciones de Jesús en Mateo 24 es mirad que nadie os engañe. O sea, el nivel de engaño en el último tiempo es rampante y la prevención de Jesús es cuidado. Ahora, lo que Pedro está diciendo aquí dice, estarán entre vosotros. Y me sorprende lo que dice, eso lo dice en el versículo 1, pero después también dice que en el 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás. O sea, lo que es sorprendente es el proceso de deconstrucción de la fe de personas que habían conocido y que están entre nosotros y que se apartaron, y lo que hizo que su mensaje fuera más engañoso era eso, que estaban entre nosotros, que habían conocido, que pasaron por un proceso, porque dice que muchos seguirán sus disoluciones. O sea que en realidad el nivel de engaño es mucho más seductor o sutil de lo que pensamos, y por eso creo que sí, sin llegar a ser amarillistas o alarmistas, es una señal de alarma por muchas razones. O sea, ¿qué está pasando en nuestro propio corazón en cuanto al apego de la Escritura, en cuanto a cuidarnos, ¿verdad?, de desviarnos? Y por otra parte, de los que están junto a nosotros, no para mirar con recelo a nadie, pero sí para ver que Pedro dice que muchos seguirán sus disoluciones, y habla de que ellos estaban con nosotros, que ya habían conocido el camino, pero que se desviaron, y entonces hay un juicio. Obviamente, sí, la sentencia de Dios sobre ellos es fuertísima, tanto en Pedro como en Jeremías. Pero creo que ese primer punto vale la pena reflexionarlo, ¿no? Sí, que estaban entre nosotros. Versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, que habrá entre vosotros. Y él está haciendo referencia a el tiempo de Moisés, él está haciendo al tiempo de Samuel, el tiempo de Jeremías, el tiempo de los profetas, en donde Dios utilizaba a profetas y eran también para dirigir al pueblo, pero también eran profetas que habían sido llamados por Dios y otros que habían inventado su llamado de profeta, que desviaban a los reyes para hacer guerra cuando Dios decía paz, y para hacer paz cuando Dios decía arrepentimiento. Y es siempre, y es lo que vamos a ver una vez más, una y otra vez en Jeremías 23, que era el punto de referencia de estos falsos profetas que estaban entre el pueblo. Entonces su punto de referencia es el Antiguo Testamento, y lo está haciendo ahora. Pedro está diciendo, también va a ser ahora, dice, que introducirán, futuro,
como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente. Esto es lo que a mí me llama la atención, que es encubiertamente, que nunca es algo de vengo con cuernos, esta es mi tarjeta de presentación, soy el falso profeta, ¿no? Esta es mi oficina de falsosprofetas.com. O sea, siempre es encubiertamente. Dice, herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató. Está hablando de que era gente que había aceptado el rescate de Jesús, que eran gente salva. No todos ellos, hay gente que está en un extremo de engaño, pero muchos de los falsos profetas de los que nos advierte Pedro empezaron en la congregación de los justos y fueron rescatados por el Señor Jesús y anduvieron en la coinonía de los santos. Por eso los hace, es una advertencia muy tremenda, y Pedro nos está preparando para el capítulo 3, que es el día del Señor. Entonces, por eso consideramos este uno de los 150 capítulos, porque es una advertencia a la iglesia a tener cuidado con gente que está entre nosotros y alrededor de nosotros, que nos puede desviar de la preparación para el regreso del Señor Jesús. Y podemos ver los diferentes niveles que hay de estos falsos profetas, pero uno de ellos termina siendo el capítulo 3, dice que son gente que se burla de vivir con urgencia. Entonces hay diferentes niveles, hay falsos profetas que literalmente están en contra del evangelio, hay personas que son sinceras, pero su doctrina es falsa y están introduciendo herejías. Hay otras personas que están en medio de su amargura contra los pastores, contra la gente, empiezan a desviar las doctrinas básicas y terminan siendo gente que son falsos profetas, etc. Entonces, tal vez podemos hablar un poco más adelante de los niveles de la profecía, porque muchos pensamos falsos profetas es uno que dice, así dice el Señor, ¿no? Con una Biblia y, no sé, con cuernos tal vez, pero es más que eso. Yo creo que más que eso es gente amargada que se ofendió con Dios, primero que nada. Yo creo que también algo peligroso es el carismático, o sea, la persona que suena muy porque dice, y muchos seguirán sus disoluciones. O sea que si es el amargado que está en el plan de estoy ofendido y me hicieron y ya me vacuné contra la iglesia y tengo una postura muy inteligente para cuestionar y, como decíamos, deconstruir el cristianismo y la fe y el bautismo y la Biblia, pero dice que muchos seguirán. Quiere decir que va a haber como una appeal, como un atractivo en ellos, porque dice que habrá mucha gente de entre nosotros que seguirá sus disoluciones y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, creo que el peligro es todo eso, ¿no? Que eran de nosotros, que recibieron, como dice, ¿no? O sea, que el Señor los rescató y después se apartaron, pero siguieron entre nosotros y causan como porque yo creo que el punto es cuando una palabra apela a mi deseo de grandeza, a mi deseo egocéntrico, a mi deseo lujurioso, a mi deseo de una libertad, y eso es lo que, aunado a la ignorancia de la palabra, lo que me hace sujeto. Alguien decía, ¿no?, que si tú piensas que no puedes ser engañado, ya fuiste engañado. O sea, la primera cuestión que hay que ser como conscientes es de que cualquiera de nosotros podemos estar sujetos al engaño, y precisamente por eso como que nuestra recomendación, nuestra enfoque es que vamos a enfocarnos en la verdad, nunca en la mentira. O sea, queremos escuchar todo lo malo que dicen, más bien queremos seguir escuchando todo lo que la palabra dice para poder estar discerniendo cuando viene el sutil engaño de personas carismáticas entre nosotros que se desviaron y que mucha gente dentro del cuerpo de Cristo está diciendo, eso está padrísimo, eso está bien, sí. ¿Qué tiene de malo? Etcétera, ¿no? Sí, estás en el versículo 2, dice, muchos seguirán sus disoluciones. Entonces empieza como que dice, el versículo 1 es, este es un problema, y el versículo 2 empieza con el nivel más bajo, que es tan sutil, y esas disoluciones que estás hablando, Nets, yo creo que aquí es donde podemos empezar a enfocarnos, no tal vez categorizar a alguien, tú eres un falso profeta, sino empezar a discernir la anatomía del engaño, la anatomía del falso mensaje. Y una de esas cosas es eso, que no hay arrepentimiento en un mensaje falso del evangelio. Es una herejía y Jesús es un aditamento en tu casa
en vez de que Jesucristo es el fundamento de la casa. Todo lo que Jesús dijo es un lujo y es para ti y es una autoayuda, utilizando la buena filosofía de vida de Jesús, pero nunca es Él vino a destruir lo que estaba en nuestra vida. Él vino a clavarnos en la cruz para darnos una vida resucitada. Él vino a revolucionar nuestros pensamientos, no nada más a cambiarnos y hacernos mejores personas. Él vino a clavarnos en la cruz porque estábamos depravados y Él vino a darnos su vida en vez de la nuestra, su justicia en vez de la nuestra, su mente en vez de la nuestra, en vez de un aditamento. Y eso es lo que estas herejías falsas que muchos están siguiendo, estas disoluciones, es abaratar y diluir el evangelio a un aditamento en vez de el fundamento. Y yo veo que es algo que podemos ver en estos mensajeros de un falso evangelio que no es lo que nos va a preparar para estar frente al Señor, que ese es el punto principal. Sean los últimos tiempos en la edad medieval, al final de cuentas vamos a estar frente al Señor en algún momento, y ese es el problema, de que los falsos maestros nos desvían de estar preparados para estar frente al juez. Lo cual es otra característica que los falsos profetas no resaltan y que se oponen, es de que Jesús es un juez, de que Él va a juzgar nuestras obras y nuestros pensamientos. Entonces, esa es otra parte que yo puedo ver de lo que dice el versículo 2. Que todos tenemos que entender es que no existe tal cosa como una versión del Evangelio 2.0. Así Siempre es. se ha dicho... Es uno. Totalmente, es uno, o sea, alguien ha dicho, si es nuevo no es de Dios y si es de Dios no es nuevo. Así es. Así o sea, es. Lo que Dios ha dicho hace 20 siglos, Él nunca lo va a mejorar porque es perfecto, nunca lo va a actualizar porque es eterno. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se nos presenta una idea de que te voy a dar un evangelio más actualizado, más adecuado. Eso es una mentira. Porque están incurriendo como si el evangelio fuera... O sea, es verdad que el medio para transmitir el evangelio puede cambiar, ¿verdad? Podemos utilizar la tecnología, etcétera. Pero el mensaje esencial es el mismo. Y me encanta lo que dices, ¿no? Porque el punto de un Dios juez es lo que no le gusta a la nueva era. O sea, Dios puede ser rey, puede ser proveedor, puede ser poderoso, pero no juez. O sea, cuando ya colocas a Dios en el punto de que, ok, tú y yo tenemos pecado, sí, y el juicio que el pecado merece es el infierno, por lo tanto necesita salvación, y no existe, pero eso confronta porque el hombre en general tiene la idea de que pues soy buena gente, o sea, como que tengo mis luchitas y todo, ¿no? Entonces, el evangelio pervertido está apelando a esa versión nuestra que quiere, como tú decías, excusarnos y no nos lleva a la cruz. Entonces, por favor, mucho para todos nosotros, no existe tal cosa como una versión 2.0 del Evangelio, no hay tal. Sí, y honestamente, Nets, es algo que todo el tiempo está buscando mi vida en los medios sociales. Como hay tanto dolor en el ministerio, en nuestras vidas. Para que sepan todos los que están escuchando, en mi vida hay mucho dolor, porque es la vida de cualquier persona. Y hay dolor dentro y fuera del cuerpo de Cristo, porque aún el Mesías tuvo dolor y tiene dolor en este momento por la condición en la que estamos, aunque Él está en el trono y en un avivamiento constante y en comunión con el Señor. Hay dolor en esta era. Y es como una medicina momentánea falsa. Todo este falso evangelio que quiere poner un ungüento es como un óleo de alegría, es como una excusa a tener amistad con el mundo, como una manera fácil de salir y apagar el dolor. Es un placebo. No es diferente a tomarte unas copas de vino y calmar tu dolor y adormecer tal vez el momento. Pero este falso evangelio no nos lleva a la cruz. La cruz es el único remedio. La cruz es morir a ti mismo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es el único momento de paz y de shalom que podemos tener en esta vida. Es cuando alguien toma el evangelio, nos confronta y nos lleva a decir, tienes que llegar al fin de ti mismo
para encontrarte a los pies de la cruz y tomar la culpa que era tuya y entregársela al Señor para que Él te dé la justicia que es de Él. Y es el único remedio a tu dolor. Pero el falso evangelio nos hace correr a la otra dirección de la cruz. Pero es fácil denunciar esto en este momento, pero en la vida diaria es muy fácil adormecer nuestro dolor con, ok, bueno, come, vete otras 3 películas, bueno, no ayunes, no hagas esto. Es como, sí, amárgate, si haces este comentario malo contra esa persona, tienes derecho, defiéndete y todas estas cosas, pero la cruz dice, no, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, ora por los que te persiguen, dales extra dinero a los que te están hurtando. Dices, no puede ser, no hay es como un enemigo del Sermón del Monte. No tiene lógica, no entra en la lógica. Nunca dirían, el Sermón del Monte no es bíblico, porque eso los desenmascaría, pero siempre es algo sutil y es siempre cualquier cosa que te aleja de la cruz es el falso evangelio. Y es que yo creo que ahorita, Benjamín, un gran peligro que vivimos en la sociedad es todo mundo es una víctima. O sea, pobre de mí, son injustos conmigo. Al final de cuentas, el que está bien soy yo, el que está mal es la sociedad, todo está mal, la iglesia, el gobierno. Entonces, en este sentido de víctima que vive nuestra sociedad actual, el decirle tú eres culpable, tú eres pecador, es como que espérame. O sea, yo baso casi mi existencia y mis derechos en que soy víctima. Y cuando tú me dices que no soy víctima, sino que soy culpable, me estás colocando en un lugar donde entonces necesito morir a mí mismo y hacerme responsable. Yo creo que la razón por la que en el último tiempo el evangelio falso apela tanto es porque justifica, sí, pobre de ti. O sea, el evangelio más bien se va a adaptar a ti que tú adaptarte a él, porque es una corriente. Satanás ha preparado con sus precursores diabólicos un ambiente donde no es que, o sea, tú estás bien y todo, hasta Dios está mal. Entonces te voy a dar un evangelio que se ajusta, sí. O sea, Dios se equivocó contigo, tú naciste mal, es injusto que te digan que tú estás mal, es injusto que hablen mal. Y todo este sentido de victimización es lo que cuando permitimos que esta cultura humanista entre en el cristianismo y de repente se conecta con este evangelio enfocado en el hombre más que en Dios, entonces caemos presa, porque fíjate, dice en el versículo 12 que ellos hablan mal de cosas que no entienden. Y bueno, le dice aquí animales irracionales, o sea, como que no tienen el entendimiento completo, son capaces de desacreditar el evangelio culpándolo de condenatorio y culpándolo de religioso, de lo que sea, o de anacrónico, sin darse cuenta que es el remedio, lo que tú decías, ¿no? Cuando el evangelio llega y nos confronta con nuestra condición de pecado, es el momento de crisis, pero es el momento de salvación, es el momento de encuentro, es el momento de revelación, es el mejor momento. Pero no empieza por el lado de que tú eres víctima y pobre de ti. Empieza porque tú eres pecador y asumes tu responsabilidad y vienes a la cruz reconociendo que solamente el sacrificio expiatorio de Jesucristo es el único remedio válido para que tú puedas encontrar paz, salvación y justicia delante de Dios. Así es ver a un hombre sufrir, suspirando en su último aliento, tratando de agarrar oxígeno, sediento, le dan vinagre, y ver a ese hombre en esa condición y ver tu pecado, ver su inocencia. Y obviamente no está enojado con nosotros en la cruz. No estamos hablando de el Jesús sonriente de The Chosen, no es el Jesús de la Biblia. No estamos diciendo eso. El Señor viene y rescata, el Señor viene y encuentra, el Señor viene y da consuelo. Pero llega un momento en donde ese Jesús tiene que juzgar nuestra vida pecaminosa. Y ese es el único descanso. Y de hecho es cuando yo solía, por ejemplo, una de las 3 oraciones principales por las cuales podemos orar por Israel es: oren por la paz por Jerusalén, oren por la paz de Israel. Yo antes solía orar a manera política: Señor, pobres judíos,
Señor, ayúdalos en Gaza, ayúdalos con los de Jordania, ayúdalos en las naciones, el antisemitismo, lo cual es muy importante. Pero Dios una vez me dijo, Benji, esa no es la raíz del problema de cuando yo te pido que ores por paz. Es paz para con Dios, es la paz vertical que cualquier persona no tiene a menos de que esté en comunión con Jesús. Entonces cambió mi manera de ver, de decir, oro por la paz de Israel y los pienso que ellos son víctimas y solamente oro para que los malos sean puestos en su lugar. Y dicen, sí, eso es muy importante, pero la paz que los va a salvar por completo es cuando ellos vean que no son víctimas y que ellos me crucificaron, así como tú me crucificaste a mí, Benji. Y ese momento de realizar de que ese hombre realmente era justo como el centurión, ese es el momento de la salvación, es el momento de la paz. Como dices, me encanta lo que dices. Ese momento de crisis que la cruz trae es inevitable y es el único momento de salvación. Esa crisis de confrontamiento, de confrontación, es el único camino a la salvación. Si no estamos solamente una vez trayendo los aditamentos de los beneficios de la nueva vida sin pasar por la cruz, y eso es como vivir como bastardos, es caminar en la familia de Dios sin tener el acta de haber nacido de nuevo. Y hay muchos así. Están en la familia de Dios, pero cuando se enfrenten con el Señor en aquel día, no van a tener un acta de nacimiento de haber nacido de nuevo porque nunca pasaron por la cruz. Y la cruz es esencial, es el momento de la realidad. Y es lo que Pedro nos dice aquí, estos falsos profetas, así como lo hicieron en la antigüedad, lo van a hacer en los últimos días y van a tratar de hacer que muchos pasen por el momento de transformación, por tratar de victimizar a la gente. Pero nos dice también, más adelante Pedro nos dice, pero no lo están haciendo sinceramente, lo están haciendo por una ganancia deshonesta de aquellos que lo siguen. Ellos están llenos de inmoralidad y de avaricia y de codicia. Ellos lo están haciendo por una ganancia monetaria. Entonces no es tan inocente, no son el Dr. Phil. No son el tío Gamboín en nuestro contexto mexicano. Ellos realmente están buscando una ganancia financiera y tal vez podemos hablar un poquito más de eso, pero... Sí, a mí se me hace increíble, ¿no? Porque siempre se ha dicho que el evangelio que no condena no salva. O sea, si el evangelio no te enfrenta a tu condición, ¿cómo te ofrece la salvación si no sabes ni de qué vas a ser salvo? El evangelio presenta, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien, su boca está llena de inmundicia, etc. Entonces el evangelio presenta, es que mira, tenemos que entender que el cristianismo presenta las dos cosas más reales. La realidad del quebranto humano y la realidad del potencial humano en Cristo. Fíjate, segunda de Pedro también habla un poquito antes acerca de cómo Dios nos dio preciosísimas y grandísimas promesas para que por medio de ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. O sea que el evangelio, mientras presenta el aspecto de la condenación y la condición real y cruda del ser humano, también presenta el potencial de una vida en Cristo, pero en Cristo. El problema es cuando queremos ese potencial de la mejor vida sin pasar por la cruz. O sea, queremos brincarnos esta parte que nos confronta y llegar a ese otro lugar. Como que queremos presentar un evangelio donde somos más buenos que Dios, donde llegamos al final de cuentas a tener una mejor idea que la que Dios tuvo. No te voy a condenar, no te voy a hacer sentir mal, no te voy a confrontar, simplemente te voy a decir que eres lo máximo, que eres una víctima y que Dios tiene todo para ti. Y que tú incluso si tienes estas cosas, it's okay, o sea, tú así naciste, tú así eres y empieza a darle. Y como tú dices, detrás de este evangelio complaciente, existe en ellos lo que dice aquí, que por avaricia harán mercadería. O sea, que existe detrás de ellos una agenda de un beneficio personal que es muy evidente y donde tenemos que como tener cuidado, porque bien lo dice Pablo en la primera carta en Timoteo, dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo muchos se apartaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y Pablo dice que su condenación es pronta. Entonces sí existe una vinculación entre este evangelio distorsionado y complaciente
y quienes lo presentan, quien está buscando una ganancia personal, no solamente financiera, sino de atracción hacia él. Tengo muchos seguidores, exacto, es un ego. Soy muy visto, tengo mi plataforma enorme. O sea, hay un profundo deseo de admiración, y el evangelio que confronta no te va a traer admiración, te va a traer contradicción. Entonces mejor me voy por esta vía, pero en realidad estoy buscando una ganancia personal. Sí, a mí lo que me confronta de Pedro diciendo esto es de que eso está en nuestros miembros. Es como cuando un cuerpo se descompone. Cualquiera de nosotros, cuando vayamos a la tumba, a menos de que nos cremen, tenemos dentro de nosotros ya un mecanismo de descomposición que el momento que se acaba la vida y la sangre deja de fluir, se activa y empiezan los gusanos a salir de nuestro cuerpo y comen todo. Está ahí. Cuando la vida es quitada, ese mecanismo entra. Lo único que lo detiene es la vida, la descomposición. En ese momento, mientras esperamos nuestros cuerpos glorificados, tú y yo, Nets, podemos ser esto. Porque lo que dices es, tal vez sí, la avaricia ya es el máximo, pero lo más evidente. Pero hay algo más grande que la parte financiera que nos advierte aquí Pedro, es el ego, que es voltear de ver a Dios y empezar a vernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasó con Satanás? Que él se volteó de ver a Dios, que era un ángel protector, de voltear. Él tenía los instrumentos, las trompetas, los clarinetes, estaban en el cuerpo de Lucifer, de Satanás, estaban ahí. Dios lo hizo como un músico que tenía música dentro de su cuerpo mismo, pero él se voltea a 180 grados y empieza a verse a sí mismo y empieza a decir, ¿por qué no yo? ¿Por qué tú? Y empieza esta adoración a él mismo, que es la raíz de toda la inmoralidad que vemos en Romanos 1, de todos los pecados que vemos, de las... aún Santiago decían, todas las guerras, las vanaglorias, todas las cosas que hay, los tumultos, es por esa podredumbre que hay en nuestra carne sin Cristo. Y es lo que a mí me llama la atención en este momento, es cuáles son los rastros en mi vida de esta anatomía del engaño que están ahí esperando a que yo me desvíe, que deje de abrazar la cruz en los días de mi vida que vienen. Y por más pregonero que yo sea del evangelio, si me descuido, esto está ahí. Esto es parte de la contradicción de la carne hasta que el Señor venga. Entonces, me gustaría que también resaltáramos eso, que todos estamos sujetos a este engaño, porque va más allá de lo externo del falso profeta, es de lo interno de la carne caída. El falso profeta es una expresión de la carne caída que todos tenemos. Y yo creo que algo bien, bien tremendo, mientras ahora pienso en el Sermón del Monte, fíjate, Jesús sabe la fuerte apelación que hay en nosotros por ser visto. Y dice, tú cuando ores, entra en tu cuarto. Y así no eres como los fariseos, cuando des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea, todo el llamado del Sermón del Monte, para que, dice, ahí vas a tener tu recompensa, es el contradecir nuestra fuerte deseo de admiración, reconocimiento, exaltación, porque como tú lo dices, es tan fuerte que Jesús dice, el Sermón del Monte es un antídoto contra esta fuerte tendencia. Quiero ser admirado por mi manera de orar, de ayunar, de dar, de todo eso. Y dice, hey, ustedes tienen que luchar contra esa tendencia que hay en su carne, porque eso es lo que va a ser lo genuino del reino. Todo el Sermón del Monte es una contradicción abierta contra ese espíritu egocéntrico y narcisista que nos inunda, y que sí creo, que en la búsqueda, mira, si yo soy una persona que, digamos, estoy herida, estoy ofendida con la iglesia y tengo mi fuerte deseo de admiración, de ser visto y me siento despreciado, mi meta desesperada va a ser visto, admirado, reconocido. O sea, creo que la trampa es esta especie de mezcla entre la ofensa que tengo y la amargura, junto con mi deseo intenso de ser admirado, aplaudido, visto, reconocido, que me hace sujeto al engaño. Y puedo terminar en esto, porque fíjate, dice aquí que son almas inconstantes, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar,
seducen a las almas inconstantes, tienen es el 14, el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, siguen el camino de Balaam. O sea, hay toda un fenómeno y un cuadro que Pedro está describiendo, y como tú lo dices, esto no es para admirarnos de los que están mal y condenarlos, sino para traer conciencia a la maldad de nuestro propio corazón y guardarnos y Señor, te necesito todos los días, necesito llenarme del temor de Dios y vivir en ese sermón del monte como la constitución Así básica, es. porque si no, sin que yo me dé cuenta, puedo empezar a ser presa de esto, porque así pasa, ¿no? Como dice el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré libre de gran rebelión, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratas delante de ti, oh Jehová, Rey mío y Dios mío. Entonces hay estas cosas que están como ahí dentro de nuestro corazón, que dice, Señor, líbrame de lo que me es oculto, pero que está allí todavía, Sí. como lo dices, ¿no? No, porque si algo pueden sacar de todo este podcast es eso. Somos sujetos al engaño. Ese es este podcast, este episodio no lo hicimos para señalar a nadie. No estamos pensando en nadie en específico. Estamos tomando la palabra, dos amigos, y estamos viéndonos en un espejo. Ese es el punto de la palabra de Dios. Vernos como en un espejo y no olvidarnos de lo que vimos en ese espejo. Estoy despeinado y caminar y peinarte después de esto. Ese es el punto de un espejo. Te ves y dices, oh, esto no está bien, esto está mal. Y luego no haces nada. No vale la pena tener un espejo si no hiciste nada con la información que te dio. Y ese es el punto de esta palabra. Y bueno, quiero continuar con el versículo 17. Está súper gángster esto. Pedro se pasó de listo. Dice, versículo 17. Estos son fuentes sin agua. Eso es algo que, en un falso profeta, tú ves o alguien que camina con la narrativa de un falso evangelio que no es bíblico, el estilo de vida siempre se da a conocer. Los ves en su vida personal, no tienen agua, no tienen fruto, no tienen esencia y no tienen nada que dar. Nada que dar. Una nube sin agua literalmente es vapor, es nada. Y nubes empujadas por la tormenta, fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta, por los cuales les da más densa oscuridad, está reservada para siempre. Eso quiere decir que son llevados por... ¿Cuál es la moda? Eso es de lo que te voy a hablar. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¡Ah! Seducen los que ya habían escapado de una vida egocéntrica. Les prometen libertad y ellos mismos están esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber, de lo que hablabas al principio, pero hijo, estas características son tremendas. Es que es interesante que dice, mira, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones. O sea, hay algo en el ser humano. O sea, la concupiscencia es el deseo pecaminoso, ¿verdad? Y Así lo es. que los sedujo a ellos, quieren utilizar para seducir a otros que habían huido de los que viven en error. Fíjate que es bien interesante que la segunda carta de Pedro, en muchos versículos, hace un énfasis en conocer y seguir conociendo a Jesús. O sea, creo que una pauta que nos ayuda para darnos cuenta de todo esto es conocer a Jesús. O sea, seguir creciendo en el conocimiento de Él. El conocimiento de Él es dinámico, es relacional y nos lleva a escuchar de parte de Él lo que está ocurriendo aún dentro de nuestro propio corazón. Porque es interesante, fíjate, Pedro dice en el segundo 2:18, dice que, o sea que, fíjate, dice, ellos habían huido dice, pues, hablamos de los que verdaderamente habían huido de los que vivían el error. O sea, hay un error, el Señor nos libró a través del conocimiento de Cristo del error. Y lo que nos puede hacer volver al mismo error es el desconectarnos del conocimiento de Cristo y escuchar estas voces. Entonces, como que tenemos que mantener claro esta sobriedad en nuestras vidas de nunca pensar que ya lo conocemos todo,
sino mantenernos sedientos del conocimiento de Cristo para poder como ser prevenidos de que la concupiscencia... Mira, cuando no conoces a Cristo, tu corazón está sediento por reconocimiento, aplauso, honra, premios y lo que sea. Entonces, porque tu carne está vacía, pero cuando Cristo te sacia, entonces puedes como mantener ese deseo bajo control y de tal manera que no te prestas para eso. Yo creo que hay una relación y es muy interesante lo que él habla. De hecho, su último versículo de la carta, él dice: antes bien sigan conociendo al Señor. O sea, Pedro concluye en el 3:18 de la segunda carta. Antes bien, en medio de todo este asunto, sigan creciendo en el conocimiento de Cristo. No dice, no los deja como en un espanto de, ay, qué feo está pasando todo esto. Los invita a un conocimiento profundo y constante de Jesucristo como la vacuna del cielo para prevenirnos de todo este proceso, ¿no? Sí, dice la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Y aún lo pone como Salvador en la cruz, porque es los apóstoles hablan de Jesús de muchas formas, pero él 2 veces lo llama Salvador, el que lo rescató. Está hablando del Jesús de la cruz. Entonces, crecer en la gracia no es por obras, es por fe. Recíbelo, agradece, y de gracia recibiste, de gracia da. Número 2, crece en el conocimiento del Señor Jesucristo. Él viene, Él es el Señor de todo. Estate seguro, tranquilo, no tienes que probar nada. Al final Él se lleva la gloria, tú estás seguro en Él, tu identidad está segura, eres hijo del rey, eres parte de la aristocracia del universo, tranquilo. Y número 3, Él es tu Salvador. No dejes la cruz, sigue creciendo en cómo Él te salvó. Reestudia, ve los diferentes ángulos de lo que conllevó que el Señor se encarnara para rescatarte a ti, para que entonces puedas ver la anatomía del engaño que hay en la cultura y puedas ser librado de eso. Entonces, me encanta que hay esas 3 cosas, como termina Pedro después de decir Maranata, básicamente, cuando él dice que el Señor Jesús viene pronto y apresuramos su venida. Él dice, y mientras esperamos, crecen estas 3 cosas en cuanto a Jesucristo. No sé si la siguiente vez podamos hablar un poco sobre... Porque lo interesante es que Jeremías empieza como el dolor del corazón de Dios por causa de esto que está ocurriendo, y el remedio que también da él ahí, como que dice que no estuvieron en el lugar secreto. O sea que esa parte yo creo que sería bueno no sé si estás de acuerdo, como profundizar un poco en toda esta contraparte de lo que el Señor nos habla para poder como seguirnos guardando. Porque, mire, una de las principales advertencias de Jesucristo en Mateo 24 es: miren que nadie los engañe. Y es como algo que, tenemos que tener la sobriedad para reconocer, soy engañable, mi ego me puede engañar. Sí. O sea, necesito como estar apercibido de esto y poder como utilizar todas las herramientas que el Señor me da como para prevenir, en vez de decir, no, o sea, ¿cómo me van a engañar a mí? Soy muy listo, yo entiendo, yo conozco, yo ya leí, yo ya vi, espérate. ¿Verdad? Sí, como esto de lo que está apelando Pedro y Jeremías, la Biblia entera, del engaño, no tiene que ver con tu falta de conocimiento teológico nada más, sino está apelando al marco de la carne, del ego, de la dependencia completa de Jesús y de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, como eso no viene automático, sino viene en la lucha espiritual en esta era, todos somos sujetos al engaño. Todos podemos ser sujetos. La única es la vida del Espíritu que nos lleva al conocimiento de Jesucristo, que nos afirma en la gracia y nos recuerda de la cruz. Todos los días, tome su cruz y sígame todos los días. Todos los días. Y el Señor dice, y no la vas a llevar tú solo. Dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin también. Entonces dice, quiero que tomes tu cruz todos los días y me sigas, pero yo voy a estar contigo todos los días. Pero si quieres que yo esté contigo, yo no te voy a seguir a ti, tú me sigues a mí con tu cruz. Entonces muchos dicen, el clásico cuadro, el que me estaba llevando era Jesús y las huellas eran sus huellas en la playa. Y queremos hacer a Jesús como que Él siempre va a estar contigo y Él todo va a estar bien. Y dice, no, en realidad no. Si tú me sigues, yo estoy yendo hacia un lugar, y el que me quiera seguir tiene que negarse a sí mismo. Literalmente dice, el que me quiera seguir, niegues a sí mismo. Si tú y yo no tenemos una cruz,
no estamos calificados para seguir al Señor. El verdadero evangelio es lámpara a nuestros pies para seguirlo a Él en el camino de la cruz. El falso evangelio da lámpara a nosotros mismos para autoexaminarnos de las víctimas que somos, o para examinar lo malo que los otros hicieron. Pero la lámpara del evangelio es lámpara a nuestros pies para caminar en ese camino de negarnos a nosotros mismos, y pone la luz en el conocimiento de quién es Jesucristo. Es la diferencia del falso evangelio. Tú eres la estrella y la víctima y el fin de todo, y Jesús es el que pone el que hace cácaro, ¿no? Es el que está en el teatro poniendo la luz hacia ti. Mira qué increíble eres. Pero el evangelio de Jesucristo es el Espíritu Santo, como las 7 llamas de Dios, que pone un fuego para que tú puedas entrar a ver al que vive en una luz inaccesible, en una oscuridad inaccesible, para verlo a Él. Y la única respuesta que es: Señor, gracias por la cruz. Hoy te sigo, hoy me niego a mí mismo. Tú estás bien, yo estoy mal. Señor, ayúdame, te quiero seguir, te amo. Y yo puedo ver ahora con todas las redes sociales, Nets, la cantidad de gente que está predicando este evangelio falso es gigantesca. Gigantesca. Y yo creo que tenemos que sí vernos a nosotros mismos, pero también tener cuidado de lo que vemos y lo que los otros están escuchando también. Sí, y yo creo que siempre, por ejemplo, pienso en un sentido como de, nunca de superioridad ante los que vemos mal, sino de misericordia, porque esperamos que Dios les conceda arrepentirse, como hablábamos la otra vez, del milagro del arrepentimiento. Porque yo creo que es una realidad lo que estás hablando de el engaño rampante al que muchos seguirán, y que es real, pero no para yo sentirme más allá de esto, sino guárdame, Señor, y aún ten misericordia de los que están hablando este evangelio y de los que están siendo seducidos por esto que dice que muchos seguirán. O sea, hay una realidad donde cuando dice muchos, son más del 50%, ¿eh? No dice algunos o unos que otros, está hablando de una cantidad de personas. Y entonces por eso yo pienso como el llamado de atención es para uno mismo, obviamente, para los amigos que nos ven, no sé, para decir, ok, vamos a cuidarnos y a tener un sentido de misericordia y de precaución, porque es real. O sea, no estamos hablando de algo que, pues como, no, es evidente lo que Jesús, lo que Pedro, con la autoridad apostólica, está diciendo, y lo que dice Jeremías, que obviamente es el corazón de Dios, para poder como decir, ok, gracias, Señor, por traer sobriedad a mi vida y entender que nunca va a haber un evangelio que sea mejor que el que... Pablo dice en Gálatas, si aún se te presenta un ángel de luz y te predica un evangelio, capítulo 1, diferente del que les ha sido predicado, el tal sea anatema. Dice, si aún nosotros mismos... Fíjate, Pablo dice, si aún nosotros un ángel de luz. O sea, él está diciendo, yo puedo de repente llegar con otra onda y no lo voy... O sea, este es el evangelio y no existe una mejor versión, y hay que mantenernos apegados a lo que el Señor habló claramente y no esperar una mejor versión, camino más fácil, un camino más que apele más a mi propio y que justifique mi concupiscencia, mi pecado, mi rebelión, mi amargura, mi lujuria. Así es. Así es. Me gustaría solamente concluir de mi parte con lo que vamos a ver. Con lo que vamos a ver es Jeremías 23 y 2 de Pedro 3, es de que realmente Pedro nos está diciendo que una de las grandes plataformas o mensajes que va a tener el falso evangelio, falsos profetas, es quitarnos la urgencia del regreso de Jesucristo. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Y es lo mismo en Jeremías 23. Los falsos profetas le quitaron el edge, la urgencia a una generación de que venía un juicio de Dios sobre Israel y Babilonia estaba a la puerta, a la vuelta de la esquina, y les quitaron el don del arrepentimiento, el ayuno y la oración.
todo falso profeta y maestro te quita esa urgencia que se traduce en ayuno, oración y buscar un avivamiento. Dice, todo está bien, no hay necesidad de eso. Entonces tal vez la próxima vez podamos hablar de eso en Jeremías 23. Bien, bueno, muchas gracias por estar aquí. Dios les bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana en los mismos canales. Hasta luego. Gracias, Nets.